Comienza Dinaye y Dice Yo, un programa de la Fundación Ivo para amantes del Yiddish y la cultura judía. Mirei Mon Dinaye y Dice Yo, a Programm von Argentiner Ivo für alle Liebhabers von Yiddish. Sholem Aleichem, queridos amigos, bienvenidos a este programa número 29 del 29 del 8, programa dedicado a todos nuestros oyentes abogados, a quienes felicitamos en el Día del Abogado, y no vamos a contar chistes de cómo se reconoce a un abogado. En otro momento contaremos chistes. Sergio, ¿tenés algún abogado amigo a Gitmorgen? Un veis si tengo abogados amigos. Y yo estoy muy contento de estar con ustedes, de estar con nuestros Zuhörers und Zuguckers y adelante con la Yiddish Show. Lucas, ¿cómo andamos? Sehr gut, muy bien. ¿Todo en orden? Alles in Ordnung, todo. Estamos rumbo al programa 1000 de Dinaye Yiddish Show. ¿Qué les parece si organizamos un concierto internacional para celebrarlo? ¿Vale la pena? Yo, avade, sí. Estén siempre, claro. ¿Hay para tomar? Va a haber, va a haber. ¿Por qué va a haber para tomar? Porque ya vienen los Yontes Diketek. Y Yontes Diketek hay que hacer un lejaim. Vamos a dedicar todas las canciones de este programa a la mashke, a la bebida. Y cada uno de nuestros oyentes puede hacer un lejaim. Y tiene que enviar sus respuestas para saber quién canta Yontes Diketek. Primero, quién canta. Y segundo, quién es el autor de la letra y música. ¿A dónde tienen que comunicarse, Sergio? A nuestro WhatsApp, solo por mensajes, al 54911 37702728. Faxhype 37702728. Y también nos quedamos tranquilos porque nuestro invitado especial ya se acercó. Una sorpresa para nuestros oyentes, el próximo tema que vamos a abordar. Pero vayamos al tema del Retenish. ¿Quién canta y quién escribió letra y música? Adelante. Als die Jontev Diketek haben sich schon zu beweisen, wer ich bei mir agodo, leg ich mir weg, Scher und Eisen und Wuss ist do anodo. Oi gehört Arbeit suchen, Harze die Kerdarte, a Gläserle Maschke in Jonte zu versuchen, ist besser wie Legen a Latte. A Gläserle Maschke in Jonte zu versuchen, ist besser wie Legen a Latte. Kinderlich still, es ist Tage Achidesh, spielen sich Eikech und Meikech. Als ich von der Schil, mach ich mir Kiddisch und verbeiß mit dem Kornel Leikech.
Zu die Fisch hab ich gar kein Tanne genug gepfeffert und gesalzen. Am nehmt sie im Mäulerein Leben soll Chane, werden sie immer nicht zu schmolzen. Am nehmt sie im Mäulerein Leben soll Chane, werden sie immer nicht zu schmolzen. Und als die Jonte dicke Tee gehen schon weg, oi Herze, die ickere Tate. Wieder gehen, Arbeit suchen, wieder legen Allatte. Wieder gehen, Arbeit suchen, wieder schiech zu reißen. Ой, sag же mir, Chamele, Serze meine, zu Osten nicht von Jontef zu verbeißen. Oi, sag же mir, Chamele, Serze meine, zu Osten nicht von Jontef zu verbeißen. Bueno, no es fácil, pero tampoco es tan difícil. Nuestros oyentes de Fierro ya acertaron Eliezer Bobrogi, le falta el autor, pero Claudio Colosimo acertó las dos. Sabe Erisa Kenner, Claudio, muy bien. Y saludos tenemos de Nueva York, Shoshana Volkovich, Sami Krumholz de San Diego y Batami Vinokur de Haifa. La Yiddish Show se escucha en todo el mundo. Tuvimos un Yiddish Tish esta semana. Sergio, ¿vos cantaste? ¿Yo hablé? Claro que tuvimos un Yiddish Tish y tuvimos un Yiddish Tish tan lindo donde Abraham nos contó sobre el mundo de Bashevi Singer. Yo canté un par de canciones y Sisgeben Mame Shamehai, Azoy, directo. Realmente la pasamos muy, muy bien. Muy, muy bien. ¿Y qué tenemos el próximo miércoles? Bueno, el próximo miércoles tenemos Teimit Lieder y la estación, como vamos haciendo diferentes estaciones en diferentes países, esta estación va a ser New York. Y nos van a acompañar para explorar la historia del Yiddish en New York, Marco Silver, James Pepler y Moishe Rosen. Y como todos saben o deberían saber, Teimit Lieder está conformado por Judith Elkes, Hamim Garfunkel, Pablo Feibel Levington, Diego Urman y por supuesto Aharon Haviv, Alejandra Charny. Y se pueden escribir en la página de Facebook de Fundación Ivo. Así es, muy bien. Y si hablamos de Yontef Diketek, ¿va a haber Lejaim? Va a haber un Lejaim, el brindis del Ivo por Rosh Hashanah va a ser el martes 14 a las 19 horas y inscribirse en el mismo lugar en la página del Facebook. Y para todas las actividades nosotros sugerimos una contribución de 300 pesos. No para el Lejaim. Para el Lejaim es libre y gratuito, pero hay que anotarse y pero los oyentes en la van a página poder del participar. Tenemos dos noticias que quería dar, que nuestra querida licenciada Diana Wang ofrece un taller online sobre el enfrentamiento y el diálogo los días 4, 11 y 18 de septiembre a las 10:30 horas. Informes e inscripción en cursosdianawang@gmail.com.
Y queríamos ahora- contarle algo Sí. también muy, muy emotivo, porque el 31 de agosto va a haber un programa homenaje a nuestro tan querido Beto Kogan. El programa se transmitirá por todo el mundo, por radiokeshet.com, a las 21 en Israel, a las 20 en España y a las 15 en Argentina y Uruguay. Y el programa va a estar conducido por Perla Feldman. Perla Feldman, que de soltera es Bumajni. Y Bumajni fue uno de los fundadores y directores del diario Die Presse. El diario Die Presse, que se comenzó a publicar en Buenos Aires un 1 de enero de 1918, en plena Primera Guerra Mundial. Buenos Aires se quedó sin diarios de Europa. Por eso en 1914 se crea Die Jüdische Zeitung, un grupo de colaboradores, obreros y escritores. Tiene diferencias ideológicas y se funda Die Presse, que durante 75 años fue un órgano fundamental para el grupo, lo que se llama Gesellschaftlichkeit, la sociedad judía en Buenos Aires y en toda la Argentina. 75 años, después se le agrega el suplemento Nueva Presencia en español, que lo dirige Hermann Schiller y sale también en fecha patria, un 9 de julio del 77, y durante 16 años fue muy importante para la comunidad judía. Y bueno, hoy tenemos un invitado especial, Pedro Irbauch, que seguramente muy pocos oyentes conocen, pero vamos a darle la bienvenida. Pedro, a good morning, ¿cómo estás? A good morning, muy bien y muy contento y agradecido por tu invitación. Desde ya les mando un agradecimiento a todo tu equipo que es tan eficiente y tan bueno y ayuda a mantener viva esa llama que nos legaron nuestros padres y abuelos. Viste, ya habla como un hombre de la prensa. Pedro, ¿qué tenés que ver vos con Die Presse? ¿En qué año empezaste a trabajar en Die Presse? Bueno, yo empecé como administrativo en el diario Die Presse en el año 60, 1960, en donde conocí una gran cantidad de miembros, de fundadores también, y me gustaría nombrarlos porque fueron tipos que marcaron en mi vida momentos muy agradables. En principio, al administrador Abu Mashni, que era una excelente persona. También estuvo Motie Kretschmar, Walf, Kaufmann, Nissenson, gente muy preparada y muy agradable, muy buena gente, que los recuerdo con mucho cariño. Yo no sé vos, Pedro, escuchá, yo no sé vos, pero para mí el más importante en mi vida de niño y de adolescente fue Kretschmar. ¿Sabés por qué? Porque No. yo me acercaba a él y en un yiddish de joven le hablaba y le pedía las entradas gratis de cartelera. Y eso me formó en el cine, en el teatro, en la música y en los espectáculos del Luna Park.
Sí, 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 es cierto, es cierto. Él se encargaba de dar las entradas para todos esos espectáculos que teníamos en cartelera. Pero también te quiero nombrar a otra persona muy querida para mí, que fue el señor Ezra Katz. Ah, un fenómeno. Ezra Era Katz, tu jefe, era tu jefe. exacto, hacía honor a su nombre, Ezra. Él se ocupaba de atender a la gente que venían con sus problemas, que venían, incluso yo fui testigo de ver muchas lectoras que venían viejitas y que no tenían para pagar el gas o la luz, y él se preocupaba para atenderlas y satisfacerlas en esas necesidades materiales. Tengo un recuerdo muy, muy lindo de él. Y él me legó ese lugar y me dijo, cuando yo no esté, Pedrito, te vas a ocupar vos de estos menesteres. Y en lo que yo pude, lo hice y cumplí con ese mandato. Porque el Diprece que la gente conoce es lo que se publicaba en el diario. Y los investigadores abrevan en los ejemplares del diario para escribir sus tesis o sus trabajos de investigación. Pero lo que la gente no sabe era qué pasaba interdiculis, tras bambalinas, cómo se redactaba el diario y el personal administrativo, que no era solo personal, como dice Pedro, sino era el que recibía al público y que tuvo una tarea ímproba después de la guerra, cuando los Sheires a Pleite buscaban parientes en la Argentina. Y como Pedro nos contara recién, la ayuda y los llamados telefónicos donde había un baile en la colectividad los sábados. Es cierto, es cierto. Pero además te quiero hacer notar en la parte de la redacción que tuvimos gente extraordinaria, empezando por Moishe Kaufman. Perdón, primero vamos a empezar por los directores, que fue Jacob Botashansky y el doctor Zhitnitsky. ¡Wow! Dos personajes impresionantes. Entre paréntesis, Zhitnitsky tuvo participación activa en la creación y en comisiones directivas de la Fundación Ivo. Era un activo luchador por el judaísmo y por el yiddish. Sí, señor. Pero aparte hay una cuestión. Él era muy modesto y yo fui testigo de un momento bastante difícil que atravesó nuestra comunidad. Yo fui testigo que él citó a un... Estamos hablando de el doctor Lázaro Zhitnitsky. Exacto. Bueno, yo fui testigo que él en una oportunidad citó a un señor que era un Soine Israel, y lo llamó y lo citó y le dijo, decime, ¿por qué nos odias tanto? ¿Por qué sos así? ¿Acaso conocés lo que es Israel? Y él le manifestó, no sé lo que es Israel, no estuve en Israel. Entonces Zhitnitsky le dijo, yo voy a hacer lo imposible para conseguir una invitación oficial para que el Estado de Israel te reciba y vos, con tus propios ojos, puedas luego opinar y decir con propiedad lo que viste. Y fue así que el doctor Zhitnitsky le consiguió un viaje oficial a Guillermo Patricio Kelly para que conociera in visu todo lo que es la realidad de Israel.
y efectivamente fue recibido por Ben Gurión en Sde Boker, donde se alojaba él, y ahí tuvo él la oportunidad de entrevistarlo a Ben Gurión. Pero Shimon Peres lo recibe, ¿verdad? Ah, sí, sí, así es. Shimon Peres lo recibe y él hace el contacto, o sea que el doctor Zhitnitsky mantenía una relación muy importante con Pérez. Entonces, a la raíz de la intervención de Pérez, consigue ese viaje para este señor del cual estamos conversando. Bueno, en realidad, una vez que fue de visita a Israel y regresó de su viaje, lo recibe nuevamente el doctor Zhitnitsky y este hombre cambió completamente en su actitud hacia el Estado de Israel y hacia el pueblo judío. Y yo entiendo que es justo recordar a nuestros queridos e importantes hombres que ayudaron a poner las cosas en su lugar. Y yo estoy muy contento de recordar ese momento del cual fui testigo y puedo dar testimonio ahora. Así que mi recuerdo al doctor Zhitnitsky, que no lo olvidaré. En Diprese trabajó un linotipista, Jacobo Stotland. Sí, 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 sí. Pero porque creo un oyente nos hace notar, Jorge Likier, creo que está en Israel, que su abuelo Stotland fue linotipista y manda saludos. Sí, sí, es cierto, el nombre me resulta muy familiar, pero yo no tuve el gusto de conocerlo. Ahora, me gustaría nombrar la redacción, recordar algunos prohombres que hicieron. A ver, lo miré, porque vos entraste en el 60. Exacto, y quizás ese señor que vos me nombraste estuvo antes, pero me resulta conocido y familiar ese apellido de haberlo escuchado. Pero quiero nombrar a Moishe Koifman, a Mordechai Koifman, a Falik Lerner, a Botashansky, a Zhitnitsky, a Moishe Preide, que trabajó primero en el diario Colega. En el Yiddish, sí. El papá era un Lehrer en el Perechul y fue mein Lehrer en 4º grado, el papá de Preide. Bueno, Algunos oyentes habrán sido alumnos del Lehrer Preide. no sé si me voy a extralimitar, pero antes no quiero olvidarme de Theos Giger, el gran fundamental. Poeta. Era un personaje y él... Gran poeta y gran traductor de Walt Whitman al Yiddish. Exacto. Y traductor del Martín Fierro, que hay que leer. Eso quería ir. Él volcó muchas horas de discusiones que yo algunas de ellas las presencié cuando discutían alguna palabra para traducir el Martín Fierro y le resultaba difícil y se estancaba varios días en una sola palabra por la fidelidad que quería poner en su obra. Lamentablemente, Diprés entró en un momento crítico en las finanzas, pero yo le había prometido a... Momentito, Pedro, de los momentos críticos y de las finanzas vamos a seguir charlando después de un Lejaim para entonarnos y que sea más suave la transición de la cual vos vas a contarnos después de que Ben Zion Wittler nos cante un Liedele. Me parece muy bien. Así que, Lucas, Lomir zuläufen zu Ben Zion Wittler. Vamos, que Ben Zion Wittler nos alegre el alma. Apagamos la cámara, Pedro, por favor.
L'chaim in l'chaim, sing ich mir a Liederle, wer das Herz mir gringe, wer das Herz mir gringe, sie singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen, singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen. L'chaim in l'chaim. Wenn ich steh auf in der Früh, nimm ich sich die Flaschke, und wenn das Haus geht mir a Zieh, lass ich euch der Maschke, sing ich mir a Liederle, wer das Herz mir gringe, wer das Herz mir gringe, sie singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen, singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen. L'chaim, l'chaim, l'chaim. Leidig ich a Fläschleus, vergess ich in alle Zures, fin der Welt lach ich sich aus, ich schlug mit den Zures Kapures, sing ich mir a Liederle, wer das Herz mir gringe, wer das Herz mir gringe, sie singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen, singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen. L'chaim, 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 Herr Todwurst, Herr Todadus. Wenn heint und trink ich nicht kein Schnaps, ich trink mir nur a Matte, weil mein Weib hat mir gesucht, als ihr gewähren a Tate, sing ich mir a Liederle, wer das Herz mir gringe, wer das Herz mir gringe, sie singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen, singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen. Sie singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen, singen not das Liederle, darf man nicht sein können singen. L'chaim. L'chaim venció a Hitler y ustedes entendieron muy bien que esta última estrofa la compone Benzion Hitler en Buenos Aires, en alguno de sus visitas, porque aparece mate en la rima con tate. ¿Qué te pareció, Lucas? ¿Vos sabías que se mencionaba el mate en una canción de Benzion Hitler? No, no, y menos que iba a parecer como algo sano el mate, ¿no? O sea, largo el schnapps y lo cambio por el mate, porque mi esposa me manda. No, porque el Gay Bernatates va a ser papá, es una belleza, ¿eh? Me sorprendió. Y por eso al L'chaim del Ivo, que va a tener lugar cuando, Sergio, ¿te acordás? No. Pero ¿cómo no me voy a acordar cuando va a tener lugar el L'chaim del Ivo? El brindis del Ivo de Rosh Hashaná va a ser el martes 14 a las 19 horas. Y hay que inscribirse, ¿dónde? En la página de Facebook de Fundación Ivo. ¿Sabés, Pedro, qué recuerdo yo del Diprese? Cuando venía un invitado, un escritor, una personalidad, y el Diprese lo agasajaba con un almuerzo o con un L'chaim en Pinatí. No sé si era tu época. Yo acuerdo
recuerdo la época mía como chico en los años 50, 10 años antes de que vos ingreses al diario. Y me acuerdo de grandes personalidades, Opa Toshu, Gladstein, decenas. Y como tenemos la posibilidad de estar con Pedro Girbauch recordando a Diprece, te damos la palabra. ¿Qué más nos podés contar? ¿Qué anécdota linda tenés? Bueno, aparte puedo decir que tu papá, Boruch, estuvo trabajando en la sección tipografía del diario y era un tipo, no es porque vos seas el hijo, era un tipo macanudísimo, del cual yo guardo un hermoso recuerdo de su entrega total por lo que era el diario. Yo recuerdo con qué amor y con qué dedicación él se preocupaba en la parte tipográfica de aquella época, cómo lo hacía con tanto cariño y con tanta entrega. Eso me quedó. Bueno, gracias, Lomir. No me hagas llorar, ¿eh? No me hagas llorar. No, pero es cierto lo que estoy hablando. Pero luego, después de diversos avatares, Diprece entró en una nueva etapa gracias a la entrega de un señor, Mates Goldfarb, que era un hombre muy del pueblo, pero que amaba mucho el idioma. Consiguió armar un grupo de gente joven que estaba en el diario, entre los que yo me contaba, para seguir al frente del diario, para que el diario siga siendo un factor de unidad, un factor de progreso para nuestra comunidad y que se mantuviera, porque ya el Yiddish Zeitung, que era el colega, ya no estaba saliendo. Y entonces nos juntamos un grupo ya de gente mucho más joven y emprendimos la tarea de cambiar todos los sistemas de impresión y pasamos al offset. Era un cambio muy grande en donde hubo que invertir muchísimo dinero. La gente se quejaba ya que no salían nítidas las letras, que tenían que algunas veces adivinar qué era lo que, si estaban leyendo un artículo, no sabían porque algunas letras no salían. Bueno, gracias al sistema que cambiamos, que nos endeudamos y que Goldfarb alentó para que se hiciera, el diario salía perfectamente y era un orgullo para nosotros haber alcanzado el grado de nitidez y ya los lectores no se quejaban de que no se podía leer tan bien. Entonces fue un logro gracias a Goldfarb y al equipo de obreros y empleados que estábamos en aquella época. Pudimos darle al diario lo que se merecía y estar en consonancia con la nueva época del offset. Entonces fue una época muy linda porque estaban los obreros que todavía trabajaban con las linotipos y que se sentían que ya iban a ser despedidos. Y más de una vez, cuando habíamos decidido tal fecha empezamos a trabajar con el offset, pero se hacían reuniones de los obreros y nosotros nos enterábamos cómo sufrían, que iban a dejar de trabajar. Entonces decíamos, bueno, un mes más vamos a trabajar con el viejo sistema para no tener que despedirlos. Pero al final los convencimos y entendieron de que debíamos seguir con el progreso y cambiar el sistema y pasar al offset. Pero fue un momento bastante doloroso para nosotros, que tuvimos compañeros durante mucho tiempo y los tuvimos que despedir.
porque el modernismo nos imponía el offset. Eso Así sí. es. Bueno, tenemos también para vos, Pedrito, un saludo de Shoshana Volkovich, que trabajó muchos años en el IVO y que está viviendo en Nueva York, que ella te llevaba los avisos del IVO para ser publicados los días miércoles, porque el jueves ya era tarde. Cierto, sí, sí, es verdad. Bueno, un saludo para ellos también, un lindo recuerdo. Y lamentablemente, el 20 de diciembre de 1993 se publicó el último número de Dipresse. Bueno, y vos yo trabajaste, si no me equivoco, 33 años en Dipresse. sí, pero lamentablemente yo me retiré antes, muy poco tiempo antes, porque la verdad que sufrí mucho ver cómo lentamente íbamos perdiendo fuerza y sufrí mucho y padecí, ya no tenía ganas ni siquiera de hablar, me costaba despegar mi lengua para hablar con alguien y me fui a Estados Unidos, muy triste y dolorido. Entonces allí... Pero lo mi redun besser sagen, Pedro, es 15 Yontef. Y pongámonos contentos del gran aporte de Dipresse a el idioma yiddish, a la cultura judía y a la yiddish literatura, porque el Dipresse publicaba a Bashevis. ¿Y vos tenías alguna relación con Bashevis? Sí, señor. Bashevich, me acuerdo que siempre nos decía, Él mandaba cuentos, mandaba novelas. Exacto. Bueno, entonces más de una vez nos decía, yo no les pido honorario, él sabía que no andábamos tan bien económicamente, pero por lo menos páguenme las estampillas que les estoy mandando el material y no pretendo honorarios. Bueno, pero después felizmente recibió el premio Nobel, entonces nos mandó una carta, bueno, ahora sí, ahora les mando material, no les pido que me paguen las estampillas, publíquenme lo que quieran, que no les voy a... Eso fue Dipresse. Señores, estos son anécdotas inéditas para nuestros oyentes. Y mirá qué oyentes tenemos, Pedro, que lee Langleben, nos escribe de Israel y dice que Hitler compuso este tema que pasamos recientemente en el Bar León, algo que nosotros sabíamos, y ahí también se dio cuenta que Vinemten Abisele Masl en Corrientes y Pueyrredón, ese Vinemten Abisele Masl iba a ser un éxito porque estrenada el sábado a la noche en el teatro, ya el domingo escuchó un judío cantándola. Lamentablemente hay muy poco material sobre el Bar León, porque el gallego, el dueño del Bar León, falleció. El Ivo estuvo en contacto, yo hablé con la hija. No tienen material, no hay fotos del Bar León. Si alguno de nuestros oyentes tiene fotos o tiene documentación sobre el Bar León, nos llama al Ivo. Sergio. Además te quiero recordar, y vos seguramente lo tenés en mente, ¿vos te acordás? Había un señor que vendía Pletzalaj y Beigalaj. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hasta que dejó de vender. Exactamente, era todo un personaje. Pero contale a la audiencia por qué dejó de vender Beigelej. Bueno, yo tengo entendido que tuvo un problema con una persona y lo acuchillaron y falleció, pobrecito. Así es. La mención que tenía. Así es. Sí, La sí, otra versión
yo no sé cuál es la verdadera, yo tengo otra versión. En una discusión con la mujer la acuchilló. Así No. que o lo acuchillaron o él acuchilló. O fue preso o murió. Bueno, no sé, el final no Y lo si recuerdo. alguien sabe, pertenece a las anécdotas de Lichev del 11, de Corrientes y Pueyrredón, Castelli 360 y después Castelli 330. Correcto, sí señor, es cierto. Pedro, fue un farguenín tenerte con nosotros. Y Bueno. así, a través de nuestro querido Pedro Irbauch, homenajeamos a Diprese, 75 años de vida judía en la Argentina, a la cual recurren investigadores e historiadores. Y hay muchísimo material y te agradecemos tu visita. Bueno, muchas gracias, Abraham, y agradecido a toda la gente que te acompaña, que hacen un programa excelente, y los felicito nuevamente. Y muchas gracias. Muchas gracias por haber nuevamente, venido. Y Muchas te gracias. invito a bailar un Freilich. Lomir tanzna Freilich. Lomer San Freilich. Shalom, shalom. Agutior, Pedro, agutior. Sergio, ¿hay cursos de Yiddish en el IVO todavía? No Parece soy que- Sergio, pero seguro que hay cursos, sí. Hay. ¿Vos das algo? Seguro, pero seguro que hay cursos. ¿Cómo no va a haber cursos del Yiddish? El IVO es sinónimo del Yiddish. Y bueno, comenzamos los cursos de Yiddish este cuatrimestre en la semana del 16 de agosto. Y hay Y literatura mañana de Yiddish. empieza
Esther Schwartz. ¿Y para todos los cursos la gente se puede anotar todavía? Se puede anotar en cursos@ivo.org.ar. Repito, cursos@ivo.org.ar. Claro que se puede anotar y claro que puede hacer los cursos. Y estamos todos preparados para el Lejaim. Martes 14, los oyentes pueden inscribirse. ¿Y quién cantaba? Ya sabemos quién cantaba, Lucas. Quien cantaba es fácil. Como dice Sergio, más fácil que olvidarse a los pibes en la escuela. Theodor Bichl. Theodor Bichl, que tenía parientes en la Argentina. Lo que también es interesante es que quien escribía también puede ser fácil la respuesta, porque es uno de los que escribió casi todas las canciones que se consideran, son canciones populares, son canciones que cantaba Die Bobbe, Der Seide, y las escribió casi todas él. ¿Quién era? Mark Warszawski. ¿Cómo es la canción, Sergio? Paso, Abraham, esta canción no la conozco, no la tengo de memoria la letra. ¿No conoces? Perdón, creí que me Te decías vi. cómo es la canción esa que la habíamos cantó escuchado. Theodor Bichl, La curiosidad de Lang Pripyat no compite con vos. es la curiosidad de Pripyat, que es que la gente no sabe que se llama Der Aleph Beis. Der Aleph Beis. Son dos cosas. Y voy a cantar una estrofita, ¿te parece? Dale. Una cosita antes nomás, que es muy gracioso que como la canción esa terminó asociada con el Holocausto por la película de Spielberg. Warszawski murió en 1902, si no me equivoco. Así es. Hoy y el libro se publicó un par de años antes, sí. Un Instubis Heis, und der Rebellen kleine Kinderlech, der Heimale Bebeis, und der Rebellen kleine Kinderlech, der Heimale Bebeis, Zugsche Kinderlech, Gedenksche Teiere, Pussin leiden du, Zugsche noch amul, en Takje noch amul, Kometz alle vor, Zugje noch amul, in Takien noch amul, Kometz alle vor. Y también felicitamos a Neje Barat, que fue la primera que acertó Theodor Bichl y Mark Warszawski, pero no lo leímos porque estábamos muy ocupados con estas anécdotas de Pedrito Irbauch. Así que, señores, Lomir sein gesehen, vámonos a die ganze Jiddische Show. A Minut, Lois a Minut. Lomir gehen langsam, es ist dort Zeit. Pavol. Wir haben die ganze Jiddische Show, ein Programm von Argentiner Ivo, für alle Liebhabers von Jiddisch. Und wie ihr wisst, ist unser einziges Programm gewidmet die Maschke, Schikurim-Lieder und das Gleiche. Es ist da eine Welt, sicher 50 verspreite populäre Lieder. Aber wir losen hören ein Lied Stille Tritt. Emitzer von euch hat einmal gehört das Lied Stille Tritt. Stille Tritt ist geschaffen geworden. Punkt wie Benzion Wittler pflegt gehen trinken
a Cave oder von Zeit zu Zeit a Schnaps im Bar Leon, und in Vilne existiert welches Restaurant. Ein Restaurant, wo Jung Vilne, die Gruppe junge jüdische Schreiber und Poeten in Vilne, pflegen gehen essen, sein berühmten Essen, was ist gewesen im welches Restaurant, Kischke, ungefüllte Kischke Leuten Meter. Und ihr habt gekannt bestellen, a halbe Meter, a Viertelmeter, wie viel Geld ihr habt nur gehabt in Keschene und so getrunken mit a Gläsele Lechai. In der Gruppe seinen Gewinn, Sutzgewehr, gerade Schmerke Kaczerginski und euch a Poet mit Namen Shimshon Kahan, nicht bekannt, aber ist gewesen ein guter Poet, ein guter Übersetzer. Seine Arbeit ist gewesen sein Souffleur in dem jüdischen Wilner Theater. Und hat zugegräht humoreskes Fahrtheater. Und seine Forschung wegen Zigeuners ist gewesen an Unikale. Ist gewesen verliebt in Zigeunermusik, Zigeunerlieder. Und hat geschaffen Stille Tritt. Ein Zigeunerlied auf Jiddisch, auf einem alten zigeunischen Motiv. Der Zigeuner, was geht in Mark, kaufen Pferd, aber in Mittenweg ist da ein Schenk. Trefft, was geschieht. Der Helfer in dem Lied Stille Tritt. Spreis ich mir mit Kiche tritt. Hoi noch a Viertel zum Jahr zum Jahr. Hoi mitten teistet kling ich mir. Und a Lieder sing ich mir. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Dai, 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 dai. Zu der Stadt ist weit, nur sehr, sehr weit. Hoi steht da Kretsch mir beide Seit. Hoi Brezent ist die Tier. Kretsch mir gib a Gläsel mir. Hey, dai, 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 dai. Hey, dai, 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 dai. Gläsel noch ein Zeug noch ein Glas. Hoi gießt mir an der Walle, Boss. Hoi was mir statt in mir, wenn ich ried. Als kein Viertel darf ich nicht. Als Viertel hab ich nicht gekauft. Und das Geld schon lang versäuft. Und was soll ich, spring ich mir. Sing ich mir.
Ja, Das ist sehr... was sind gewesen die populär Klesmatics? Lied. Das seien die Klesmatics, wo... Und kennst du uns Gedenken, Gedamonen, wie heißt der Mechaber? Hat publiziert unter Shin Kahan, aber es ist Shim. Shimshon Khan. Shim. Und Maschke, Schikres, in a Gläsel ist verspreit in der jüdischen Sprache. MS. Ja, sicher. Sie da Ja, ohne Schirrwörter, was reden. Jede Städtel geht seiner Amischugener und sein Schicker. ja, Ständig. sicher. Was ist nicht gewesen, was ist darf gewesen, der Meschugenste oder der Schickerste, aber er ist gewesen der Schicker. A viele Venezuelen gewesen andere, was haben getrunken ein bisschen mehr oder eine Sache mehr. Ja? A Jid ist keinmal nicht Schicker. Nein. Ist nur begeliffen. Wenn Ja. begeliffen auf Aramäisch meint Schicker, aber wir haben gemacht Schicker Par mit se. Tiden und wir haben ausgeklimmt das Wort begeliffen. Sein unter a Gläsel. Und der Gläser, ja, der was hat Toyem gewesen. Ja, So im Gewinn ist a Kapitschkele. der Kapitschke. Freuen pflegen Toyem sein. Aber sie haben noch genug getrunken. Ja, sie pflegen Toyem sein, wenn fahren Männer. Nicht. Das ist sehr gut gesagt. Sie pflegen sich auch versammeln, mit dem Ziel zu verbringen. Ja, man versteht das ist Koidesch. Ja, man darf. Das ist, aber Ja. man darf sein zufrieden. Aber wir haben nicht gemacht, kein Kult wegen Maschke. Hotsch, es ist voran sehr ein alt jüdisch Lied, was ist am Himmel von der Maschke. Und das Lied ist publiziert geworden in 1868 in Wilna. Aber das Lied ist gewesen berühmt, weil der Mechaber Michel Gordon ist gewesen eine interessante maskilische Figur. Ein Kämpfer gegen Chassidismus. Aber hat euch genommen die Freude von Chassidismus in sein Lied Die Maschke. Und Michel Gordon hat das publiziert und gesungen geworden bis 90. Tag. Wie wichtig ist die Maschke von dem Tag, wenn Tate Mame werden Chosen Kalle bis zum Tod. Und das ist faktisch geworden der Himmel von Maschke. Lechaim lo mirer Michel Gordons die Maschke. Beschaß der Schatten ist gekommen zu mein Seiden, dem Taten mit der Mamen aschiedech reden. Hat man gerät und sie ist geworden nicht. Bis wann die Maschke hat sich hereingemischt. Zu lieb der Maschke ist der Schiedech geschlossen, der Tate ist gewohnt, der Mame ist chossen, ai, 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 ai. Motake bald die Chassene gemacht und getrunken Maschke a ganze Nacht. Mit große Gläser haben getrunken alle,
Lekove dem Chossen, lekove der Kalle. Durch Maschke oder Tate die Mame genommen, durch Maschke bin ich auf der Welt gekommen. Ai, 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 ai. Ich gedenk noch bei mein Briss. Ist das Gläsle Maschke nicht darauf und Tisch. Der Eulam hat geschrien, Mazel Tov, das Kind soll wachsen und sein Arov. Oh, der Iber trink ich Arovkos, der Iber trink ich und Amos, ai, 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 ai. Ich gedenk auf mein Neuem, haben alle getrunken wie die Goyim. Und man hat gebrochen und die Maschke ist von Tisch nicht darauf gekrochen. Und ich hab nicht geguckt, dass ich bin nach Hossen und Weile reingegossen. Ai, 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 ai. Mein Bissaljon, wenn ich will euch leben, will ich men soll mir in Käfer mitgeben. A Fissale Maschke, neunt bei der Wand, a große Kloß in der rechten Hand. Zu Trias am Meissen bin ich wieder da und trink bald Maschke in der ersten Show. Ai, 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 Lechaim, Lechaim. Bravo, Was bravo. hat gesagt der Rebbe, Lukas? Was hat gesagt der Rebbe? Stell an dem Mikrofon. Ja, der Rebbe hat geheißen, freilich sein, trinken Bronfen, nicht kein Wein. Bronfen ist Bronfen, Maschke ist Maschke, Wein ist auf der Seder. Ja, und wir kennen euch sehr akkurat in dem Lied, wie man sagt, man hat getrunken wie die Goy. Aber Ja, eine Goy. aber sie konkurrieren. Ja, aber der Badienster Schicker ist ein Jid. Oder etwas also wie ein Jid. Schicker wie Lot. Schicker wie Lot. Und es ist voran ein sehr schöner Witz. Wo steht geschrieben, als Lotti gewinnt ein Schicker? Weil, wenn hat sich zerkriegt mit Avromen, hat ausgeklebt zu wohnen in Kikerayarde, dort, wo sie gewinnt Sdom war Moire. Weil in Posek steht, Lot hat ausgeklebt Sdom war Moire, Kikulo Maschke. Es ist da eine Sache Wasser, aber in der Emes not Lot gemeint Maschke, trinken. Das ist ein schöner jüdischer Witz, was man kann nicht übersetzen auf keine andere Sprache. Und man muss kennen Chumash und man muss oben einen jüdischen Humor. Lassen wir sich gesegnen bis der kommende Woche. Ja, ich gesegnen sich bis in 2 Wochen herum. Den kommenden Sonntag will ich nicht wahr sein. Sonntag wird nicht sein.
ist efter dem kommenden Sonntag wird schon hereinkommen, Nitzi Korner hat Schwierigkeit mit der Verbindung gehabt. Alleweil. Sergio, greit so neue Lieder, weil du wirst singen bei uns. Und seid mir alle gesund und stark. Und wir wollen singen zusammen a Gläsele Lechaim, was ein interessanter Singer von Rattenverband Mischa Alexandrowitsch bringt, von einem unbekannten Mechaber. Der Name ist Bergholz. Keiner weiß nicht, wer der Bergholz ist. Aber hat geschaffen prächtige Lieder. Und das Einzige, was man weiß von ihm, als hat in Charkow in 1933 publiziert die Lieder, was einen Azoi barin. Und das ist ein Gläsele Lechaim. Lassen wir endigen unser einziges Programm und danke euch, teure Zuhörer. Danke euch. Eine gute Woche. Gläsele Lechaim, es schaut nicht nehmen heim, wenn man sieht bei unter dicken Tisch. A Gläsele Lechaim, für Freundschaft und für Freund, man soll ständig nur munter sein und frisch. A Gläsele Lechaim, für alt und jung, wo sitzen da, für jeder Besonder, wo seinen Heint mit uns nicht da. A Gläsele Lechaim, dem Becher voll mit Wein, fahr der Sohn, sie soll ständig mit uns sein. A Gläsele Lechaim, mein Toast wird sein a Zin, nur auf Simches bei jeder von ein. A Gläsele Lechaim, für Mutter und für Kind, als mit Naches die Mame soll sein reich. A Gläsele Lechaim, nicht obstehen soll von euch die Schein, kein schwarzer Tag im Leben, in der Mischproche soll nicht sein. A Gläsele Lechaim, ich soll's trinken gedei, wenn man setzt sich mit Freiheit und das Nei. Gläsele Lechaim, für unser schöner Land, über uns soll der Himmel gucken rein. A Gläsele Lechaim, ich wünsch euch noch an Hand, mit der Schmeichel auf die Lippen sollt ihr gehen. A Gläsele Lechaim, begleiten soll uns ständig reit, mit Leibliche und Monde, man soll kein Mal nicht sein zu schön. A Gläsele Lechaim, für alles was uns behält und verschonen ab dort der ganze Welt. Así finalizan die Neue Jüdische Show y die ganze Jüdische Show. Los esperamos el próximo domingo. Mirom farendik die Neue Jüdische Show und die ganze Jüdische Show. Und mir warten auf euch die kommende Woche.